Buenos días a todos. Buenos días, colega Andrea. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Excelente, Eric. Muchas gracias. Bienvenidos Excelente. todos. Pues primero que nada queremos dar gracias por acompañarnos una vez más a esta semana de jóvenes profesionistas del campo 2021. Y en primer lugar, pues vamos a tener una conferencia magistral. Vamos a abrir con una gran participación que en un momento más la colega nos va a hacer favor de mencionar y hablarnos un poquito sobre quién tenemos presente. De momento me gustaría decirles que también estamos transmitiendo estas conferencias y todos los eventos de la Semana de los Jóvenes Profesionistas del Campo mediante Facebook Live. Y por este medio también pueden hacer sus preguntas o algunas dudas, inquietudes, ya sea por el chat privado o por los comentarios de Facebook. También recordarles que tenemos un link de registro en el cual pueden acceder para anotar sus datos y poder recibir una constancia de participación. Pues Para esta vamos charla, contigo, Andrea. gracias, Eric. Para esta charla contamos con un tiempo de 50 minutos para el desarrollo de la conferencia. Al finalizar este tiempo, se responderán las preguntas que ustedes hagan en el chat de Zoom y en la plataforma de Facebook. Y bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia magistral titulada La influencia de la materia orgánica en las propiedades físicas del suelo, que será impartida por el maestro en producción de hortofrutícola Jesús Arévalo Sá. Él es ingeniero agrónomo especialista en suelos por la Universidad Autónoma Chapingo en el 2007, titulado con mención honorífica, y recibió el premio como alumno de alto rendimiento. Tiene una maestría en producción de hortofrutícola en la Universidad de Almería, España, en 2012. Además, tiene un diplomado en alta dirección de empresas agroalimentarias por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Cuenta con 15 años de experiencia como asesor y consultor de empresas productoras de hortalizas de bajo cubierta. Actualmente es director general de Intagri desde el 2014. Instituto dedicado a la capacitación agrícola que pasó de ser una empresa local a operar en toda América Latina. Muchas gracias, bienvenidos todos. A su primera palabra, maestro Jesús. Muchas gracias a todos, muchas gracias Eric, muchas gracias Andrea por esta invitación, sobre todo pues considerando que es de jóvenes, ¿no? Y bueno, siempre seremos jóvenes en el corazón. Si están de acuerdo, comenzamos. Claro que sí, ingeniero. Ok. Bien, pues vamos a hablar un poco sobre la relación que hay entre la materia orgánica del suelo y las propiedades físicas del mismo. Esta es una parte de un análisis de suelos, la parte relacionada precisamente a las propiedades físicas. Además de los datos de identificación, pues tenemos en este recuadro las propiedades físicas, que aquí se ven la textura, los niveles de humedad del suelo, la capacidad de retención de humedad, la conductividad hidráulica, densidad aparente y la textura de manera más específica, los porcentajes de cada tipo de partícula. Sobre esto vamos a estar hablando durante estos 50 minutos que ya comentaron. Vamos a definir a qué se refiere cada una de esas partes y primero a qué se refiere la materia orgánica del suelo. La materia orgánica es una mezcla de microorganismos y también de compuestos orgánicos que en el suelo están en constante transformación. Hay desde compuestos muy simples como azúcares, aminoácidos, etcétera, que forman de manera regular el 25% de la materia orgánica. Y también hay sustancias mucho más complejas, básicamente sustancias húmicas, ácidos húmicos y fúlvicos,
que pueden formar hasta el 75% de la materia orgánica. Es materia orgánica ya más estabilizada. Y esta gráfica, este esquema, nos representa la proporción ideal de la composición del suelo, en donde el 50% es espacio poroso, que la mitad está compuesto por agua y la otra mitad por aire, y el otro 50% es material sólido, del cual idealmente buscaríamos un 5% de materia orgánica, que es un porcentaje bastante alto, como veremos a continuación, y el 45% restante materia mineral. Si de todo el análisis de suelos pudiéramos o tuviéramos que elegir solo un parámetro para ver qué tan fértil es el suelo, creo que elegiría esa determinación, el contenido de materia orgánica en el suelo. Lo podemos considerar como un indicador que es usado, de hecho, con cierta frecuencia para evaluar la calidad del suelo y la sustentabilidad que tiene para estar produciendo cultivos. La materia orgánica contribuye también bastante con la captura de carbono. ¿Sí? Una sola hectárea, digamos los primeros 30 centímetros, que tenga un 4% de materia orgánica, puede retener hasta 90 toneladas de carbono por todo este proceso de fotosíntesis, estar fijando carbono atmosférico. Entonces, tiene este beneficio además de productivo ambiental, el contenido de materia orgánica del suelo. Y son tantos sus beneficios que ahora nos vamos a enfocar en los parámetros físicos en esta conferencia, pero tiene muchos beneficios químicos por todo su contenido nutrimental, por su regulación de pH y por supuesto muchos beneficios biológicos, no solo por los propios microorganismos que contiene, sino porque da un ambiente más adecuado para la proliferación de organismos benéficos. Entonces, mejora propiedades químicas y biológicas también, y hoy nos enfocaremos a las propiedades físicas del suelo, en las cuales tiene cierta incidencia la materia orgánica. ¿Tiene o no tiene? Como veremos a continuación. Vamos a hablar de nueve propiedades físicas del suelo, que aquí las ven en la pantalla. En algunas tiene más incidencia y en otras no tanta. Entonces vamos a enfocarnos en estos 9 parámetros. Los leo rápidamente. Color, textura, densidad aparente, estructura, conductividad hidráulica, la capacidad de retención de humedad, velocidad de difusión de oxígeno, la resistencia a la penetración radicular y la compactación. Como el tiempo es limitado, vamos empezando con el primero, el color del suelo. Es quizá donde tiene menos incidencia y tampoco es que nos importe demasiado cambiarle el color al suelo, pero nos sirve de alguna manera como un indicador. Aquí vemos una tabla Munsell con los 3 parámetros, el hue, el croma y el value, que nos indican la intensidad del color, si es rojizo, amarillento, etc. Y de manera general podemos decir que la materia orgánica tiende a oscurecer el color del suelo. Un suelo con buen contenido de materia orgánica normalmente será un suelo con tendencia a coloraciones oscuras. Los suelos desérticos, los suelos arenosos con bajo contenido de materia orgánica, pues suelen tener colores más claros. Sin embargo, en este tema del color hay un sinnúmero de factores que inciden, por lo cual no es un parámetro universal o una regla. La otra propiedad que también tiene poca incidencia, más bien la materia orgánica tiene poca incidencia sobre esta propiedad, más bien viceversa, la propiedad tiene alguna incidencia sobre la materia orgánica, es la textura. Para todos aquellos que no estén tan familiarizados con esta propiedad, la defino muy rápidamente como la proporción relativa de los 3 tamaños de partículas que tiene el suelo, que son arena, limo y arcilla.
Las arenas son las partículas más gruesas, suelen ser esféricas o de forma esférica. Vean que van desde 0.05 milímetros hasta 2 milímetros. Es un rango muy amplio. Hay arenas finas, medianas y arenas gruesas que forman parte del suelo. No tienen capacidad de intercambio catiónico, no tienen cargas. Luego vienen los limos. Vean aquí, está representado el tamaño de cada partícula. Esta bola inmensa de color naranja representa una arena de las más pequeñas, de esas de 0.05 milímetros. Y esta manchita café representa un limo, ¿sí? Un limo que va de 0.002 milímetros, o sea, de 2 micras a 50 micras o micrones. Y la arcilla son tamaños menores a 2 micras. Entonces, el rango más pequeño es el de los limos, que va de 2 a 50 micras. El de las arenas sí es muy amplio, desde 50 hasta 2000 micras. Y las arcillas, que son las partículas más pequeñas, son las más estudiadas o a las que hay más por estudiarle por la estructura. Tienen cargas negativas en su superficie, con lo cual atraen cationes y son muy estudiadas en la parte química porque incrementan la capacidad de intercambio catiónico, pero también en la parte física, pues suelen tener mayores propiedades de estructura, suelen tener más cantidad de microporos, más retención de humedad. Entonces es muy importante conocer la textura del suelo. Para ello hay un triángulo de texturas donde podemos identificar las 12 clases texturales de acuerdo a la FAO. También hay otra clasificación muy similar que es del USDA, pero este es el más usado en Latinoamérica. Y los 3 lados del triángulo nos representan la proporción de cada una de las partículas. En esta vemos los limos, en esta las arenas, aquí en esta esquina es un suelo que tenga más de un 90% de arena, el cual se clasifica como tal, como una arena. En esta esquina superior están los suelos compuestos principalmente por arcillas. Sí, aquí, a manera de ejemplo, podemos buscar un suelo que tenga 41% de arcilla. Nos iríamos a esta línea, ¿sí? Esta línea que estoy señalando con el puntero. Esta sería la línea de 40% de arcilla. Y vamos a buscar la intersección con el 18% de limos. Esta es la de limos, aquí está el 10, aquí está el 20. Más o menos aquí estaría el 18. Nos imaginamos una línea paralela a estas líneas azules y veamos que corta en esta parte, ¿sí? Apenas cruzando la línea, queda en una región azul claro, donde hay por diferencia también 41% de arenas, para que junten el 100%. Entonces, este es un suelo clasificado como arcilla. Y así podemos hacer diferentes ejemplos. De manera general y de manera muy práctica, en el campo solemos hablar de texturas finas, medias y gruesas. Finas o arcillosas, que son las 3 marcadas en color azul. Las texturas medias son los suelos francos, ¿sí? Franco arcilloso, franco arcillo limoso, etc. Incluso el limo también tiene ciertos comportamientos similares a todos estos suelos de textura media. Aquí, como dato curioso, cabe resaltar que son muy raros los suelos que lleguen a tener esta textura como tal limo, que tengan más del 80% de limo. De unos 20,000 análisis que tengo en una base de datos, solamente menos del 1% están en esta categoría de limos. He encontrado algunos en Santiago Ixcuintla, Nayarit, en Tapachula, Chiapas, y en otro lugar, que no recuerdo ahora de Veracruz, si no me equivoco. Pero son pocos lugares los que tienen texturas de limo. Hay varios que llegan a tener 70-75% de contenido de limo,
pero más del 80% es muy poco frecuente. Entonces, de las 12 texturas, al menos en México, esta es la menos frecuente, los suelos limosos. Y en color verde tenemos las texturas gruesas, o suelos ligeros, suelos livianos, ¿sí? Que son arenas, arena francosa y franco arenoso. Bueno, ¿y cómo se relaciona la textura con la materia orgánica? Ya me acordé, el otro lugar con suelos limosos es Teapa, Tabasco. Bien, aquí vemos cómo se puede clasificar el contenido de materia orgánica en función de la textura. Cambiar la textura es, no quiero decir imposible, pero es algo muy difícil. Y cuando lleguen a escuchar, ¿no?, que este producto le ayuda a cambiar la textura o mejora la textura del suelo, hay un error, o intencionado o por desconocimiento, pero la textura no la van a poder cambiar. Van a cambiar otros parámetros, quizá la estructura, etcétera. Pero para mover solamente un 1%, por ejemplo, de arcilla en ese triángulo, por ejemplo, para moverla de este 40 a un 41%, se requieren unas 36 toneladas de arcilla por hectárea. Tendrían que agregarle esa cantidad de arcilla a los primeros 30 centímetros para que pudieran hablar de modificar en 1% el contenido de arcillas de un suelo, ¿no? O de arenas o de limos. Entonces, imagínense la gran cantidad de arcilla o de cualquier textura que tendrían que agregar para cambiar considerablemente de un, vamos a decir, de un franco arcilloso a un franco, ¿sí? Moverlo, no sé, 10%, 360 toneladas es algo, o 3.600 toneladas es algo totalmente inviable. Entonces la textura no cambia, ni con los productos, ni con el manejo, ni siquiera con la materia orgánica. Si la materia orgánica no cambia la textura del suelo. Sin embargo, la textura sí puede darnos diferente interpretación de la materia orgánica. En suelos arenosos, digamos que tener un 3% de materia orgánica ya es muy bueno, porque es más difícil tener materia orgánica en suelos arenosos. Por eso tenemos esta clasificación. En un suelo arcilloso podemos tener mayores niveles de materia orgánica y por eso la clasificación tiene parámetros mayores. Estos tres primeros son para climas templados. Un caso particular son los suelos de Ando, arcillas amorfas que hay en algunos lugares de México, en la meseta purépecha, en Michoacán, en algunas regiones de Jalisco, que estas arcillas amorfas secuestran de alguna manera la materia orgánica y a la hora de hacer el análisis salen valores muy altos, incluso mayores de 10, es muy frecuente. Entonces, por eso tiene otra clasificación. Y en los suelos de clima desértico, que además suelen ser arenas, pues es difícil tener altos niveles de materia orgánica y ya tener arriba de 2% es un nivel muy, muy alto en esas condiciones. Bien, vamos a pasar, llevamos ya el color y la textura, que vimos que la materia orgánica no incide con demasiado impacto en estos parámetros. Vamos a otro parámetro muy interesante, la densidad aparente. Y aquí les quiero hacer una pregunta. Imagínense dos recipientes de un mismo volumen, de un volumen conocido. Vamos a decir que cada uno de estos cilindros es de 1 litro. Uno está lleno con arcilla. A la arcilla también se le llama barro, son los suelos pesados. En inglés incluso clay es lo mismo, es sinónimo barro, plastilina, arcilla. Imagínenselo lleno de arcilla seca e imagínense otro recipiente igual, del mismo tamaño, lleno con arena. En ambos casos ya los dos suelos fueron secados previamente. Entonces, suelo sin contenido de agua.
y díganme cuál pesa más. Lo ponen en una báscula, si quieren, ahí a través del chat, los que están en Zoom, o a través de los comentarios en Facebook. Pónganos cuál consideran que tiene mayor peso. Incluso si pueden decir cuánto creen que pese, cuánto pesa 1 litro de arcilla o cuánto pesa 1 litro de arena. Bien, pues aquí están haciendo algunos comentarios. A pesar de que a las arcillas se les llame suelos pesados, pesan menos, ¿sí? Pesan menos que las arenas. Se les llama suelos pesados porque son pesados para trabajar, porque cuando están húmedos retienen mayor humedad que las arenas y por eso suelen pesar más, pero en estado húmedo. Cuando está seco, la arcilla pesa mucho menos que una arena. Tiene más espacios porosos la arcilla. Son espacios más pequeños, son microporos, pero en suma, aquí hay más espacio que acá. Si este lo llenan con agua, aquí le cabe más agua que acá, que en la arena. Tiene, repito, más espacio poroso una arcilla que una arena. Y por tanto, la densidad aparente de la arena, como hay más volumen sólido, pues es mayor. Podemos hablar que los suelos de textura ligera, las arcillas, tienen una densidad aparente que va de 0.9 a 1.2. Los suelos francos van de 1 a 1.4 en promedio. Y las arenas van de 1.2 a 1.6 o incluso mayores niveles de densidad aparente. Los suelos orgánicos son los que tienen menor densidad aparente. Muchos probablemente han tenido que cargar un costal, un saco de peat moss o de estos sustratos orgánicos que venden para la horticultura o para la jardinería y hasta parece que uno está muy fuerte, ¿no? Porque puedes cargar hasta 2 bultos solo porque están muy estorbosos, pero no son muy ligeros, no están pesados a pesar de estar comprimidos. Entonces, la materia orgánica pesa menos que el agua, tiene una densidad menor a 1. Recordando, la densidad se mide en gramos por centímetro cúbico o kilogramos por kilogramos por litro o por decímetro cúbico o toneladas por metro cúbico. Y el agua tiene una densidad de 1 en cualquiera de esas unidades. Bien, ¿cómo medimos la densidad aparente? Recuerden que a mayor porosidad, como en el caso de las arcillas, tenemos menor densidad aparente, porque hay más espacios vacíos o llenos de aire, que el peso es despreciable. A grandes rasgos podemos hablar de 2 métodos para medir la densidad. Uno está aquí representado con algunos esquemas que son muestras menos alteradas, todavía no se lleva la muestra al laboratorio y en campo se mide, ya sea con un cilindro de este tipo que tienen filo en las orillas para poderse enterrar y que tengan doble cilindro para, ya tenemos el volumen conocido. Después esta muestra de suelo se seca y se pesa. Dividimos el peso entre el volumen y obtenemos la densidad aparente. El otro método es hacer un hueco, un espacio en el suelo, en campo, y rellenarlo con esta espuma de poliuretano. Después de que se haya secado esta espuma, se lleva al laboratorio o a algún otro lugar en donde ya podamos medir su volumen. El peso que se extrajo de ese hueco también se seca, se pesa y hacemos la misma operación. Dividimos el peso sobre el volumen y obtenemos la densidad aparente. Los métodos de laboratorio son métodos alterados, en donde uno toma la muestra de suelo en campo, la manda al laboratorio, pues ya no está el suelo como estaba acomodado en el campo original, se modificó esa estructura, ese acomodo,
pero hay también algunos métodos, principalmente estos dos que pongo aquí en pantalla. Uno es el método del cilindro o de la probeta, en donde se va colocando una cantidad de suelo, normalmente se va de 20 mililitros en 20 mililitros, se le dan algunos golpes en alguna franela, en algo que amortigue el golpe para que el suelo se vaya acomodando. Se acomodan otros 20 mililitros de suelo, se sigue golpeando y cuando completamos 100 mililitros de suelo se pesan. Este suelo ya estuvo secado previamente y hacemos la operación, peso sobre volumen. Pues esto tiene la desventaja de que depende de la fuerza del golpe, de que ya no tiene las condiciones originales del campo. Sin embargo, es muy usado y es pues un parámetro de referencia. Ya lo que hacen los laboratorios, en lugar de hacer estos golpes, laboratorios ya medianos o más grandes, pues tienen sus máquinas vibradoras para que al menos todo sea homogéneo, todas las repeticiones sean homogéneas y no dependa de la fuerza del laboratorista. Y hay vibradores que a cierto tiempo podemos tomar ese parámetro. Aparte de la máquina vibradora, hay otro método que se usa más de manera académica. Tenemos parafina derretida, parafina líquida, un terrón, un PET, un pedazo de suelo, se amarra con un hilito, con un hilo. El hilo se sumerge en la parafina, queda cubierto para que no le entre agua, no le entre humedad, y luego lo metemos en un recipiente con un volumen conocido de algún líquido, de agua normalmente, y podemos medir el desplazamiento. En este ejemplo vemos que cuando se sumerge el suelo parafinado, pues subió 4 mililitros el volumen, lo cual nos indica que ese terroncito tiene un volumen de 4 mililitros. Ese suelo lo pesamos igual antes de haberlo parafinado, dividimos el peso entre el volumen y obtenemos la densidad aparente. Bueno, esto fue para definir lo que representa la densidad aparente. Más o menos un suelo que tenga una densidad aparente de 1.6 va a tener menos de 40% de porosidad. Un suelo con una densidad menor, vamos a decir un suelo con una densidad de 1, puede tener hasta 60% de porosidad. Tiene más espacios porosos y por eso tiene menor densidad. Y ahora sí, entremos en materia. ¿Cómo incide la materia orgánica en la densidad aparente? Aquí sí hay una relación directa. Vean esta gráfica que hicieron ya estos dos autores desde hace mucho y se ilustra que a mayor contenido de materia orgánica, pues hay menor densidad aparente. Entre mayor contenido de arcilla, viendo cada línea por separado, pues va bajando la densidad aparente. Ya vimos que las arcillas tienen baja densidad aparente, pero aparte vean la gran diferencia entre esta línea y la inferior. En esta tenemos solamente 2% de materia orgánica, densidades aparentes hasta de 1.5, y en esta línea con 5% de materia orgánica, las densidades son menores de 1.4, aún con el mismo contenido de arcilla. Y pues a mayor contenido de materia orgánica, menor densidad, más porosidad y por tanto mejor crecimiento de raíces. Incluso cultivos como la papa, cultivos donde el órgano de interés o el órgano de cosecha esté subterráneo, pues va a ser más fácil que prospere, que crezca. En este dato, aquí vacié 17,000 muestras del laboratorio y grafiqué los promedios. En esta parte, todos los suelos que tuvieran una densidad entre 0.8 y 0.9, vemos que tienen un gran contenido de materia orgánica. En promedio, 6% de materia orgánica. Conforme va aumentando la densidad aparente, el contenido de materia orgánica es menor. Y es algo muy,
muy similar, pero ilustrado de otra forma. Conforme aumenta la materia orgánica, la densidad aparente promedio disminuye. Todos los suelos que andaban entre 3 y 5% de materia orgánica, que por ciento son la menor cantidad, tienen una densidad menor a 1 en promedio. Por supuesto, hay otros factores que intervienen en la densidad aparente, pero se ve una relación muy clara, muy consistente con respecto a la materia orgánica. Otros factores que influyen, pues son la textura, la compactación, ¿sí? Si hay mayor compactación va a haber mayor densidad aparente, y otra propiedad física que es precisamente la estructura del suelo, que es la que vamos a ver a continuación. La estructura se refiere al arreglo que tienen, perdón, al arreglo espacial que tienen los agregados, ¿sí? Esta estructura va a afectar diferentes procesos físicos que se dan en el suelo, como el drenaje, la aireación o también el crecimiento de raíces. Si hay una estructura adecuada, las raíces van a poder crecer adecuadamente y va también a haber buena oxigenación. Aquí están algunas clasificaciones, algunos tipos de estructura. Aquí vemos una estructura granular, ¿sí? Aquí alguna poliédrica, ¿sí? Una estructura angular, son como bloques. Hay estructuras laminares, etc. Las estructuras masivas, los suelos sin estructura, son los que tienen más problemas de compactación, de infiltración, y que nos van a dar problemas para el crecimiento y desarrollo de raíces. Y la materia orgánica tiene una gran influencia en la estructura. Hay dos cementantes principales o dos formadores de estructura del suelo. Uno es el calcio y el otro es la materia orgánica. Como paréntesis, los suelos sódicos generan defloculación, generan suelos sin estructura, que son muy impermeables, y el calcio, el uso de yeso agrícola, por ejemplo, que es sulfato de calcio dihidratado, nos ayuda a desplazar ese sodio, y el calcio, al tener dos cargas, une partículas de arcilla y va formando estas estructuras. Entonces, la materia orgánica, que también en sus moléculas complejas de ácidos húmicos y fúlvicos, pues también ayuda a unir partículas de arcilla. Y entonces son los mejores cementantes, los mejores formadores de estructura, que la estructura va a tener una gran influencia en la infiltración de agua y en la oxigenación de raíces. Aquí podemos ver cómo la materia orgánica, además de dar esta estructura, también forma agregados más estables. Aquí vemos a diferentes dosis de estiércol. Este es un experimento de Javier Castellanos. Varios de los datos que voy a presentar son de experimentos que hizo el doctor Castellanos, sobre todo cuando estuvo en INIFAP Laguna, en Torreón. Fue la época que trabajó bastante con el tema de materia orgánica. Aquí vemos que a mayor dosis de estiércol tenemos mayor estabilidad en los agregados, o sea, en los terrones, que en este caso fueron superiores a 50 micras. Esos pequeños agregados de muchas arcillas fueron más estables, no se deshacen fácilmente. Y si es un suelo rico en materia orgánica y además le adicionamos estiércol, pues la estabilidad es mucho mayor. Esto se hizo en 3 suelos diferentes, como les decía, de la comarca lagunera, donde se incubaron durante 5 meses con estas dosis crecientes de estiércol. Vamos a la número 5. Acuérdense que íbamos a hablar de 9 propiedades físicas. Vamos en la número 5. La conductividad hidráulica, que va muy relacionada con la infiltración del agua en el suelo. La conductividad hidráulica se refiere a qué tan fácil se desplaza el agua a través del perfil del suelo y se mide en centímetros por hora. Esta medida se usa también como medición indirecta de la estructura y de la compactación, del grado de compactación del suelo.
Suelos sódicos, suelos arcillosos pueden tener conductividades hidráulicas menores de 1. Suelos arenosos pueden tener conductividades hidráulicas superiores a 20 centímetros por hora. En esta gráfica, aquí, esta es una gráfica muy, bueno, algo vieja. La rehice porque ya era pues fotocopia antes de que fueran en temas hechos a computadora. Entonces a blanco y negro y escaneado de una copia pues ya estaba muy, no se veía tan claro, pero son las mismas curvas que se obtuvieron por investigadores del aquel entonces INIA, donde a 3 parcelas tratadas con estiércol, las 3 parcelas eran de suelos arcillosos, cultivadas con alfalfa, se midió la infiltración. En este suelo, el de la línea roja, agregaron 240 toneladas de estiércol. En la línea azul, 120, en la rosa, 60, y la línea verde, la de más abajo, es el testigo. Y pues se ve claramente cómo a mayor materia orgánica que se agregó, pues se tiene una mayor infiltración y no se generan estos encharcamientos. A pesar de que eran suelos arcillosos, en la primera hora se llegó a infiltrar más de 3 centímetros, ¿sí? A esta velocidad, más de 3 centímetros por hora. En este otro estudio se ve también como a una mayor dosis de estiércol. Aquí se fue aplicando cada año la misma dosis de estiércol, se hizo durante 3 años consecutivos, y vean cómo también aumenta la infiltración. Y hay múltiples estudios que demuestran esto. Vean cómo a dosis tan altas como 144 toneladas de estiércol por hectárea, se alcanzaron infiltraciones de hasta 4 centímetros por hora, 4.6 centímetros por hora. Entonces queda clara y demostrada la influencia de la materia orgánica en la infiltración y conductividad hidráulica. Este también es de Castellanos, en alfalfa, en donde vemos las dosis de estiércol y el tiempo requerido para infiltrar 6 centímetros de agua. Cuando no aplicábamos estiércol, cuando no aplicaron estiércol, tardó 10 horas en filtrar 6 centímetros. Cuando aplicaron una dosis de 240 toneladas, en menos de 4 minutos, en menos de 4 horas, ya había infiltrado 6 centímetros. Se redujo la mitad, más de la mitad. Vamos a ver el sexto parámetro físico que está influenciado por la materia orgánica, la retención de humedad. Aquí vemos las pérdidas acumuladas de agua por evaporación. Esto fue medido en laboratorio. Estos señores, Unger y Stewart, son tejanos, lo hicieron en la Universidad de Texas. Y vean cómo se va evaporando el agua, ¿sí? Es la evaporación acumulada. En esta línea de más arriba, con círculos negros, es el testigo. Y en donde hay mayores concentraciones de estiércol, del 3 y del 6%, la evaporación se reduce considerablemente. Como conclusión, la materia orgánica se redujo hasta en un 20% la evaporación, es decir, retuvo la humedad con mayor fuerza. 3 de los parámetros que les mostraba en el análisis del laboratorio eran el punto de marchitez permanente, la capacidad de campo, que son estos parámetros. Cuando el agua está retenida a 0.3 atmósferas, o sea, con muy poca fuerza por el suelo, se le llama capacidad de campo. Cuando la poca agua que hay en el suelo está retenida a 15 atmósferas, o el agua que está contenida a 15 atmósferas de presión por el suelo está muy fuertemente retenida, es el punto de marchitez permanente. A ese nivel de presión, la planta ya no puede jalar el agua. Sí hay agua, sí hay algo de humedad en el suelo, pero la retiene con más fuerza el suelo que la planta. Por eso se le llama punto de marchitez permanente, a 15 atmósferas. Y la diferencia que hay entre la capacidad de campo y el PMP es la humedad
aprovechable. Aquí vemos dos suelos, aquí es un suelo arenoso y aquí un suelo arcilloso, y vemos cómo, bueno, primero en esta línea blanca, pues las arenas tienen menos humedad que las arcillas, eso está claro. Los poros son más grandes, el agua se infiltra y se retiene con menos fuerza. Entonces, un suelo arcilloso puede tener una humedad aprovechable de 8% y un suelo arcilloso de 14%. Repito, de arenas 8% y de arcillas casi un 15%. Mucha mayor cantidad de humedad aprovechable. Pero si en cualquiera de los dos suelos le agregamos materia orgánica, la humedad aprovechable se incrementa. ¿Sí? Aumenta la capacidad de campo, también aumenta el punto de marchitez permanente y por consecuencia la diferencia, porque aumenta mucho más la capacidad de campo que el PMP, la diferencia en humedad aprovechable también es notoria. Y ahí se ve que la materia orgánica nos ayuda a que el suelo tenga mayor contenido de humedad aprovechable, lo cual lógicamente es beneficioso para el manejo de riegos, para la absorción de agua y nutrientes por parte del cultivo. Vamos al parámetro número 7. Nos quedan 3. El número 7 es la velocidad de difusión de oxígeno. El nivel crítico de oxígeno en las plantas es alrededor de 0.2 microgramos. Se mide en microgramos de oxígeno por centímetro cuadrado por minuto. Es decir, qué tan fácil se mueve el oxígeno en el suelo. El nivel crítico para la germinación es pues mayor. ¿Sí? Desde el punto 7 ya empieza a tener disminución en la germinación. Arriba de 0.7 microgramos de oxígeno, ya podemos decir que hay una buena VDO, o velocidad de difusión de oxígeno. Y este suplemento de oxígeno, pues depende, o de él depende el crecimiento de raíces, la absorción de agua y de nutrientes, como ya decíamos. Si estamos en un punto muy bajo, en esta parte de arriba, pues ya no hay desarrollo del cultivo. ¿Sí? En esta falta de oxígeno tan severa, pues se propicia la formación de compuestos tóxicos como el etileno, incluso en periodos prolongados de anoxia, o sea, de falta de oxígeno, pues puede llegar a morir la planta. ¿Sí? Aquí vemos como una deficiencia nutrimental no siempre está ocasionada por una deficiencia del nutrimento, sino puede estar originada por un exceso de humedad que impida que las raíces absorban adecuadamente esos nutrientes. Aquí otro, más bien dicho, un estudio científico en donde se ve que los nutrientes, en este caso potasio y fósforo, disminuye su absorción cuando hay menor presión de oxígeno. ¿Sí? Esto fue en cebada. Del 100% de fósforo y potasio que se absorbieron con una adecuada concentración de oxígeno en el suelo, acuérdense que las raíces son, es un órgano que respira, es un órgano que requiere oxígeno en el medio, no solo agua, sino aire, no solo del agua, sino también del aire. Entonces, vean cómo cuando disminuye ese oxígeno, la absorción también disminuye hasta menos de la mitad, ¿sí? en niveles ya críticos de 0.5. Aquí vemos, este es el equipo con el que lo medía también Castellanos. Esto que ven aquí es un generador de electricidad que lleva en la parte de abajo, que no se ven, no solo porque están abajo, sino porque son muy pequeñitos, son unos filamentos de 1 milímetro de grosor o de diámetro por 4 milímetros de largo. Son microelectrodos. ¿Sí? Quedan 5 minutos. Perfecto. Gracias. Estos microelectrodos se introducen en el suelo y pueden medir este potencial eléctrico con la lámina de platino que tiene aquí.
a mayor medición, pues hay mayor velocidad de difusión de oxígeno. Y aquí vemos cómo a mayor dosis de estiércol, pues tenemos mayor velocidad de difusión de oxígeno y también mayor rendimiento, que es lo que finalmente nos interesa. Este es en alfalfa, el quinto corte, hasta 23 toneladas por hectárea. ¿Sí? Aquí la parte más raquítica, el alfalfa sin estiércol, el testigo de menor rendimiento. Vamos ya finalizando. Es la propiedad número 8. Nos queda la 8 y la 9 solamente. Esta es la penetrabilidad radicular. Se mide con este instrumento, el penetrómetro. Se expresa en unidades de fuerzas, como kilogramos por centímetro cuadrado. Y aquí vemos cómo está muy relacionado con el crecimiento de raíces. A mayor resistencia al penetrómetro, también vemos menor penetración radicular. ¿Sí? A una resistencia de 10 bares, pues tenemos más o menos unos 20 centímetros de raíces. Y a resistencias de 30 a 40 bares ya no tenemos crecimiento de raíces. Mucho menor penetración de raíces. ¿Y de qué nos sirven las raíces? Pues entre más raíces hay mayor consumo de agua, eso está muy claro. Aquí está, mayor densidad de raíces, mayor consumo de agua y por tanto mayor rendimiento. Este es otro experimento donde es muy claro. Está relacionado, más planta, crece más la raíz y también más raíz, crece más la parte aérea. Esto fue en maíz. A mayor peso de raíces, mayor rendimiento. Por eso la importancia de la penetrabilidad radicular, que depende, pues, no solo de la materia orgánica, sino también de la densidad aparente y del nivel de humedad del suelo. Pero si hay buena penetrabilidad, pues habrá un buen crecimiento de cebollas, de tubérculos en el caso de papas, y en general de cualquier cultivo habrá mejor absorción de agua y nutrimentos. Por último, el tema de compactación, ¿sí? Compactación del suelo. Con los años se va perdiendo la materia orgánica y ello nos lleva a una compactación, además del paso de maquinaria, etcétera. Y con esto pues tendremos déficits de humedad, menor desarrollo de raíces y por lo tanto una pobre nutrición, menos rendimiento. Aquí vemos cómo se va perdiendo la materia orgánica a través del tiempo. Estos son cada año cómo iba disminuyendo la materia orgánica si no le vamos haciendo adiciones o enmiendas de la misma. Aquí vemos cómo iba creciendo cuando le iban aumentando la dosis y si lo dejan de incorporar, vuelve a bajar el contenido de materia orgánica. No crean que aplicando estiércol rápidamente va a subir la materia orgánica, es un proceso lento. Sí, aquí vemos cuánto estiércol se estaba aplicando y cómo la materia orgánica pues subía 0.1, 0.2%. Es un proceso lento. ¿Qué estrategias hay para incorporar materia orgánica? Ya como conclusiones de esta presentación, ¿qué podemos hacer para incrementar los niveles de materia orgánica? Pues usar cultivos de cobertura, hacer labranza de conservación es otra opción, aquí la vemos. Cuando está el suelo compactado, pues hay que hacer subsoleos profundos. Aquí se ve cómo la rotación de cultivos también genera mayor biomasa microbiana, ¿sí? Y hay una diferencia en el carbono orgánico del suelo. Cuando tenemos rotación, es muy conveniente hacer rotación de cultivos. Los monocultivos disminuyen la materia orgánica. El manejo de residuos, pues no quemar, bajamos la materia orgánica con estas prácticas. Por el contrario, lo ideal es incorporarlos. Para poderlos incorporar, cuando es demasiada cantidad, hay que desmenuzarlos, usar algunos consorcios de bacterias celulolíticas que permitan degradarlo, bajar la relación carbono-nitrógeno, aumentando ahí la dosis de nitrógeno para que se puedan degradar por parte de las bacterias. Aquí vemos cómo si aumentamos el estiércol no sube tan rápido el contenido de materia orgánica, pero pues sí se nota claramente un incremento gradual y paulatino. Invitarlos finalmente a que hagan uso de las compostas, de los estiércoles. Esto es un caso práctico, no científico, de un invernadero que estábamos manejando en Salamanca con 2 tratamientos y al aplicar composta con todo lo demás del manejo igual,
tuvimos un incremento de 1.5 kilogramos por metro cuadrado, esto en pimientos, en Bajío. Y esto es también un incremento en rendimientos aquí en alfalfa con la adición de estiércol. Otra práctica puede ser la biodesinfección, sobre todo en invernaderos. Se incorpora materia orgánica, se humedece, se tapa y nos sirve para controlar enfermedades del suelo, nemátodos, incluso malezas, fusarium, clavibacter, y además nos da una gran incorporación de materia orgánica, nos deja el suelo con muchos nutrientes, muy mullido, con buenas propiedades físicas que ya vimos, ¿no? La materia orgánica nos ayuda a generar mayor estabilidad de agregados, retener más humedad, mejorar la estructura, no la textura, pero sí la estructura, y facilitar las labores de preparación del suelo. Con esto termino. Son las 10:54, más o menos los 50 minutos que me asignaron. Y quedo a su disposición si hubiera tiempo de alguna pregunta. Sí, muchas gracias, maestro Jesús Arévalo Zarco. Definitivamente creo que es un tema que interesa a demasiadas personas, ya que tenemos un sinfín de preguntas. Sin embargo, pues voy a ir leyendo algunas destacadas, algunas que se repiten igual un poco, y vamos a tratar de contestar la mayoría posible. Empezamos con José Abimael Campos. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre yeso agrícola y cal agrícola? ¿Y bajo qué condiciones se recomienda la aplicación de uno u otro? Productos en relación con la materia orgánica. Perfecto. Ambos contienen calcio, es lo que tienen en común, pero la cal agrícola, que es carbonato de calcio, o si es cal dolomítica, es carbonato de calcio más magnesio, se usa para mejorar suelos ácidos, en suelos del trópico con pHs de 5, de 4, donde el aluminio empieza a ser tóxico, conviene subir el pH, neutralizar esa acidez con cal agrícola. También se puede agregar yeso, pero el yeso no va a subir el pH, el yeso más bien tendría una reacción neutra, pero ayudaría también a bajar la toxicidad por aluminio. Y como es más soluble que la cal, puede tener mayor crecimiento de raíces en el subsuelo, que es donde hay mayor acidez. El yeso agrícola se usa principalmente para mejorar suelos sódicos. Suelos sódicos, como les decía, hay que desplazar el sodio por ahí veo a Jesús Zabaleta, gusto saludarte. Hay que desplazar suelos sódicos, hay que desplazar el sodio con yeso agrícola. Esto, bueno, tenemos toda una metodología para calcular la dosis en algunos cursos que impartimos, pero esa sería la diferencia principal que les podría ahorita comentar a grandes rasgos. No te escucho, Eric. Traes el micro. Muchas gracias. También preguntan, si tenemos un suelo ácido, ¿es conveniente agregar materia orgánica y en qué cantidades? Sí, no te va a quitar la acidez la materia orgánica, pero siempre es bueno agregarla. Y va a depender mucho de tu nivel de materia orgánica que contengas. Muchos microorganismos benéficos no prosperan bien en pHs ácidos. Entonces, si puedes mejorar la acidez y además adicionalmente agregar materia orgánica, sería mejor. Ok. También Milton Medina pregunta, si combino estiércol con húmicos, ¿qué tan beneficioso es para el desarrollo de la descomposición del estiércol? No tanto para la descomposición del estiércol, pero sí es benéfico. Las compostas, los ácidos húmicos, materia orgánica ya más estabilizada, te ayuda más a subir la materia orgánica del suelo y mejorar también estas propiedades físicas que ya comentamos. Para la parte nutrimental, los estiércoles frescos tienen un mayor aporte. Las compostas casi no aportan nitrógeno. Podemos decir que una tonelada de composta va a ir liberando a lo mejor 1 kilogramo de nitrógeno en un año. Es muy poquito el nitrógeno que aporta. Cuando una gallinaza puede aportar unos 30 kilos,
¿sí? Un estiércol fresco también. Entonces, depende cuál sea tu objetivo, puedes aplicar o compostas, que repito, ya es materia orgánica ya muy estable, o estiércoles frescos que van a tener mayor aporte nutrimental de manera más inmediata, pero no es materia orgánica ya estable, como las sustancias húmicas. Gracias. También Erendira Matías Aragón pregunta, ¿el tipo de estiércol utilizado también influye en las propiedades físicas del suelo? Sí, pero no es tan significativo. ¿Sí? El tipo de estiércol va a tener más cambios en cuanto a sus aportes nutrimentales. Ahí sí vemos una clara diferencia entre gallinasas y pollinasas con alto contenido de nitrógeno y fósforo, luego bovinos y equinos con menor contenido nutrimental. Pero en cuanto a las propiedades físicas, es muy similar el impacto. No he visto estudios que lo midan con tanta precisión, pero es precisamente porque es poco notorio. El que tiene mayor impacto en las propiedades físicas sería la materia orgánica ya composteada. Ok, muchas gracias. Areli de la Cruz pregunta, buenos días, si se tiene un suelo duro conocidos como tepetates, ¿cómo se puede aumentar la materia orgánica? Pues en los tepetates es muy complicado los cultivos. En unas partes de la península hasta casi hay que dinamitar para hacer polvo ese tepetate, que es muy duro. Pero definitivamente el adicionar materia orgánica va a ayudar. Dejar los residuos del cultivo, aportar todo lo que puedas de estiércoles, de compostas, si es el caso de algún maíz, trigo, etcétera, pues de ser posible hacer labranza de conservación, que de hecho esos suelos son muy difíciles de labrar, de meter el arado, etcétera. Las prácticas serían las mismas. Si puedes hacer cultivos de cobertera, también sería muy adecuado. Pero como son suelos muy pobres en materia orgánica, pues hay que incorporarla de fuera, hay que buscar forma de incorporarla, dar buena nutrición. La fertilización química, contrario a lo que a veces se piensa, no daña, no perjudica la materia orgánica del suelo. Si tenemos un suelo bien nutrido, no en excesos porque contaminamos, pero a través de un análisis de suelo hacemos un buen plan de fertilización, un buen cultivo va a tener buenas raíces, los microorganismos se van a poder alimentar mejor, va a haber mayor degradación de minerales y se va a incrementar la materia orgánica y las propiedades físicas. Entonces, como son suelos pobres, nutrimentalmente hablando, en esos tepetates, además de todo lo que comentamos, hay que fertilizar adecuadamente para que el cultivo prospere, tenga mayor biomasa y esos residuos los incorpores y enriquezcas el suelo. Gracias. También pregunta José Gregorio Joya Dávila, ¿cuál es la dinámica que tendría la materia orgánica en el suelo cuando se aplica el boleo o de manera localizada? No sé de qué tipo de materia orgánica esté hablando o cómo sería localizado, pero si es localizado, me imagino que son dosis muy bajas y más bien el impacto sería nutrimental, o sea, químico, pero si es, como estamos hablando de toneladas, normalmente se enriquece todo el suelo y tiene impacto en los tres tipos de fertilidad, que es física, química y biológica. Las sustancias húmicas que a veces se usan de manera foliar o algo teo, etcétera, más bien tienen un impacto bioestimulante. En el cultivo tienen un buen impacto, pero no es tanto que vayan a cambiar con unos cuantos litros de ácidos húmicos, no van a cambiar las propiedades físicas del suelo. ¿Sí? Necesitan cantidades más grandes para poder tener un impacto mayor. Repito, sí son benéficos, sí ayudan al cultivo, pero más por su efecto de que quelatan algunos nutrientes, sobre todo metales, los acomplejan, mejor dicho, y los absorbe mejor la planta. También por su contenido son compuestos orgánicos muy grandes que también se pueden usar como energía para la planta, como un efecto bioestimulante. Pero para mejorar las propiedades físicas,
se requieren cantidades grandes. Gracias. Flores Aquino Líos pregunta que si hay diferencia en la adición de la materia orgánica, dependiendo si el estiércol aplicado es de forma directa o si se lleva un proceso de compostaje. Sí, solo hay que tener cuidado del aplicarlo fresco, cuidar las dosis, no pueden ser tan altas, a lo mejor 10, 15 toneladas por hectárea, pero ya no más, para evitar en algún cultivo muy susceptible a la salinidad o que no sea por el tema de higroscopicidad, ¿no? Lo que conocemos como que quema la planta, sobre todo en semillas o en raíces jóvenes. Pero tiene un mayor aporte nutrimental si es estiércol fresco. Si es composta o lombricomposta, como comentábamos, ya es materia orgánica humificada, que va a tardar más en liberar nutrientes, particularmente nitrógeno y fósforo, pero tiene beneficios importantes para la estructura física del suelo. También Carlos Eduardo Ceja pregunta, ¿cómo podría ayudar a la tierra de Mejido donde tiende a haber mucho salitre? ¿Qué tan recomendable es aplicar estiércol vacuno en temporal de primavera? Es una de las desventajas de los estiércoles que sí incrementan la salinidad, hay que también tenerlo en cuenta, pero con la materia orgánica ya unificada podemos tener menor impacto en la salinidad. Hay por ahí un estudio del profesor Francisco Rodríguez Ñave, en donde con algunas sustancias húmicas demuestra que la salinidad le afecta menos a los cultivos. Entonces es benéfico, pero la salinidad pues tienes que también tratarla de otra manera. Buscar usar fertilizantes de bajo índice salino, buscar, ojalá que tuvieras agua de buena calidad para hacer algún lavado y tratar de eso, ¿no? De usar fertilizantes no tan salinos para ir disminuyendo la salinidad. Porque solo con materia orgánica, pues no vas a bajar la salinidad. Muchas gracias. Marisa Gómez pregunta si hay alguna recomendación general para mejorar o conservar el nivel de la materia orgánica en suelos tropicales. Sí, en suelos tropicales por las temperaturas y las humedades rápidamente se degrada. En la selva es una capa pequeña lo que hay de materia orgánica, a pesar de todas las hojas que caen y de todo lo que está pasando, ¿no? Como son procesos muy rápidos, se degrada también rápidamente. Pues las recomendaciones son las mismas, incorporar todo lo que podamos de residuos y de estiércoles. Buscar tener una cobertura, idealmente no tener el suelo descubierto, también es muy conveniente. También José Gregorio pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ácidos fúlvicos y húmicos? Es la forma en que los separamos, ya sea por medios ácidos o alcalinos. Los ácidos fúlvicos son moléculas ligeramente más pequeñas, son más pequeñas que los ácidos húmicos. Tienen incluso otra coloración, unos son amarillentos, los otros son más color marrón, los ácidos fúlvicos. Los impactos son similares en el suelo y en la planta. Ahí también tenemos un curso completo de esto de las sustancias húmicas, que lo imparte el doctor Rubén López de la Narro, donde aclara con mucha precisión cuáles nutrientes macro o micros conviene acomplejar con ácidos fúlvicos para hacer fulvatos y cuáles con ácidos húmicos para hacer humatos. Pero esos son de manera general, es la forma en que las separamos, si es en ácidos o en medios alcalinos, su coloración y su peso molecular es mucho mayor de los ácidos húmicos. Ok, muchas gracias. También preguntan en el chat ¿qué desventajas proporcionan al suelo la baja o nula cantidad de materia orgánica y cómo se relaciona con los microorganismos presentes? Todo lo de que dijimos, pero al revés. Si no hay materia orgánica, pues se va a dañar todo, ¿no? Tendremos compactación, poca penetración de raíces, poca aireación, mala estructura, etcétera.
Y también los microorganismos, que es creo que hacia donde se enfocaba la pregunta, pues no van a prosperar adecuadamente. No tienen que comer, no tienen de dónde alimentarse, el cultivo no crece, entonces es un suelo que podríamos considerar pobre o poco fértil. Muchas gracias. También Miguel Ángel pregunta, ¿qué tan representativos son los nutrientes que se aportan mediante abonos verdes, específicamente leguminosas? Muy buenos. Todos los abonos verdes son buenos por los residuos que generan, por la función que hacen al cubrir la parte superficial del suelo, evitando o reduciendo la erosión. Pero si aparte son leguminosas, pues están fijando nitrógeno y con ello aportan nutrientes al cultivo, hay más simbiosis con microorganismos, entonces son mayores todavía los beneficios. Isaí Leopoldo también pregunta que qué tan eficiente es el humus de lombriz. Sí, es muy eficiente. También hay que mencionar que depende de qué lo hagan, ¿sí? A veces dicen, es que esta es lombricomposta y esta es composta, pero si la composta viene de residuos de leguminosas, si viene enriquecido con diferentes compuestos orgánicos, residuos de frutas, de cosechas, etcétera, va a ser mucho más nutritivo, químicamente hablando, que una lombricomposta, que no por el hecho de haber usado Eisenia, estas lombrices rojas californianas, si le diste de comer puro papel o pura celulosa, pues no va a tener gran cantidad de nutrientes. Entonces depende mucho la base que utilices para hacer composta o lombricomposta. Muchas gracias. También Marlon pregunta, ¿es recomendable utilizar el estiércol de cerdo como materia orgánica y por qué? Sí, sí se puede usar, si es composteado mejor, pero si no, solo hay que tener en cuenta que sea un cultivo que lleve un ciclo largo o que no sean hortalizas que estén directamente en contacto con el suelo, cilantros, legumbres, rábanos, etcétera, por el tema más bien de inocuidad alimentaria, ¿no? Del tema de bacterias, etcétera. Pero bueno, es algo que demostramos, por ejemplo, en la biodesinfección, al incorporar estiércoles y cubrirlos, se llevaba esta parte termofílica del composteo, donde alcanza temperaturas de 50 a 60 grados, y las bacterias, los coliformes principalmente, se eliminaban. Pero si no lo haces así, sí se corre el riesgo, sobre todo pues de riesgos a la salud, ¿no? Si son verduras en contacto con el suelo, con el estiércol en este caso. Pero si fuera a lo mejor un maíz, por ejemplo, no le veo mayor problema. Muchas gracias. También vamos a dar espacio a dos participaciones de la audiencia que estén interesados en plantear una pregunta y no sé si por ahí en el chat quienes tengan alguna duda o pregunta puedan levantar la mano para que la compañera Slim les pueda habilitar el micrófono. Sí, por aquí Marta Quiroz me comenta que quiere participar, entonces le doy el permiso para encender su micrófono. Marta Quiroz Villanueva. Muy bien. Solamente acotar que se recomienda que la participación en la pregunta sea concreta y que no se extienda, por favor. Gracias. Buenas tardes, ingeniero Jesús. Muchas gracias por su tiempo, por la información. Puntualmente, no sé si tenga alguna experiencia con la incorporación de biomasa de microalgas producida a partir de humos de lombriz. Si sabe si trae mejoras significativas a las propiedades físicas o si es preferible o más eficiente añadir el humus de lombriz directamente. Soy Orlando, nomás que no pude cambiar el nombre de mi mamá. Una disculpa y muchas gracias. ¿Qué tal, Orlando? Gracias. Es interesante, francamente no he hecho compostas de microalgas, pero cualquier organismo vivo, vegetal o animal, pues tiene una gran cantidad de nutrientes. Yo lo que sí he aplicado muchas veces son extractos de algas, pero igual con una función más de tipo bioestimulante, en dosis bajas, Ascophyllum nodosum principalmente, pero también Eclonia máxima, que son las dos especies que más se llegan a usar. Incluso había algunos estudios que estaban usando el sargassum, ¿no? Que es un problema ambiental,
usarlo en cultivos, lo cual pudiera dar cierta solución a ese problema ambiental. Pero incorporarlos, si tienes manera de tener grandes cantidades y aplicarlos con el objetivo de incrementar la materia orgánica, no lo he hecho, pero seguramente es muy bueno. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención por parte de la audiencia. Leslie. Por el momento nadie me ha comentado que quiera participar. No sé si alguien guste levantar la mano también. Si no, por último, igual podemos hacer una pregunta aquí en el chat, de las que tenemos. Pregunta Pedro Cuenca, que si es recomendable mezclar abonos composteados y fertilizantes químicos. Sí, no, es decir, no hay problema en mezclarlos, pero siempre y cuando pues partas de un análisis de suelos, veas la demanda nutrimental que va a requerir tu cultivo y consideres los aportes que hace la materia orgánica. Si no tienes un análisis de la materia orgánica, pues hay tablas donde podemos tener una referencia de cuánto aportan para que no los apliques doble y no salinices el suelo. Pero se puede complementar. Sobre todo lo que le llega a faltar a los abonos orgánicos es nitrógeno principalmente. Entonces puedes abastecer de micros, de fósforo, calcio, magnesio, potasio, con compostas o con abonos orgánicos y lo puedes enriquecer o lo puedes complementar con fuentes nitrogenadas de un fertilizante. Ok, muchas gracias. Bueno, a continuación voy a dar lugar, voy a cederle la palabra al ingeniero Ismael, presidente de la Federación de Asociaciones de los Estados, para que pueda dar un mensaje. Muchas gracias, Eric. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta conferencia magistral. Muchas gracias al maestro en ciencias, Jesús Arévalo Zarco, director general de Intagri. Decirles que este tema, pues desde que se planteó la posibilidad de incorporarlo al programa, pues fue muy buen visto por el comité organizador, porque todo lo que tiene que ver con nutrición de suelos y más si es desarrollado por personas como Jesús Arévalo, pues es muy importante. Quiero decirles que en la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo, el tema de la nutrición de suelos, pues lo hemos tomado como una línea de capacitación, como una columna vertebral, porque el tema de los suelos, pues es fundamental. Jesús, nos sentimos muy orgullosos de personas como tú, de jóvenes, porque tú eres un joven egresado de, aunque te rías, estimado Jesús, eres un joven egresado, eres una de nuestras promesas dentro de la comunidad de egresados de Chapingo. Nos sentimos orgullosos de tu trayectoria, de todo el trabajo que has venido desarrollando. Ya al principio se leyó la semblanza de tu trayectoria. Decirte que estamos como federación pues muy satisfechos y muy agradecidos por esta participación que has tenido. Decirte que conocemos tu trayectoria y que conocemos el trabajo que desarrollas tú e Intagri y que estamos nosotros pues en la mejor disposición para trabajar. A nosotros nos interesa mucho alianzas como las que Intagri desarrolla con muchas empresas, con muchos actores. Y bueno, ojalá ya haya pronto la oportunidad de platicar para ver qué podemos hacer juntos en esta búsqueda que nosotros tenemos y que Intagri también tiene y que tiene que ver con universalizar el conocimiento y más si se trata de materias como esta, pues qué mejor.
decirles eso y agradecerte, reiterarte nuestro agradecimiento y nuestra felicitación, estimado Jesús. Gracias a todas y a todos. Felicitar a Andrea, felicitar a Eric por esta extraordinaria conducción de esta primera conferencia de hoy. Muchas gracias, Ismael Flores. Es un honor y un gusto haber participado con ustedes. Nuevamente, gracias por la invitación. Felicidades por la organización, el impacto, y pues como egresado de Chapingo, pues un gran gusto estar con ustedes. Gracias por lo de joven, repito, pero pues qué bueno colaborar, y que ojalá que entre todos sigamos pues sumando al agro de México, y egresados de donde sea, ¿no? En general de la agricultura, México, Latinoamérica, pues hay que seguir poniendo cada quien nuestro granito de arena, y estamos en la mejor disposición para lo que comentabas de hacer pues alguna alianza en pro de ambas instituciones, y por supuesto, repito, de la agricultura. Gracias, Ismael, y gracias a todos. Sí, pero decir finalmente que no destaqué, pero tuviste más de 460 asistentes, bueno, tienes en este momento, y eso pues eso es un indicador de la importancia del tema, pero también de la calidad del expositor. Solo decir eso. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por tan espléndida conferencia. Hay muchas personas que están solicitando la ponencia, el material, así que si nos pudiera hacer el favor de compartirnos el material. Igual les recordamos a todos los que están viendo esta conferencia que si pueden registrarse en el link para que le podamos dar la constancia de participación a esta conferencia, y también le podamos proporcionar los materiales del curso, y también puedan participar en la rifa. También los invitamos a que sigan al pendiente de nuestras actividades que tendremos en el transcurso del día. A las 11:30 tenemos la ponencia Posgrados en Europa. A la 1:15 tenemos las charlas Producción en Peces y Retos de un recién egresado en el mundo laboral. A las 4 de la tarde escucharemos varias propuestas de empleo y estancia profesional y servicio social. A las 5:30 tenemos la segunda parte del taller de emprendimiento. A las 7:15 tenemos un evento cultural muy interesante de la cantante Diana Laura Campos Castelón, no se lo pierdan. Y al finalizar el evento cultural tendremos una rifa para todos los participantes y los que estén viendo, así que por favor estén al pendiente y quédense hasta finalizar el día. También queremos agradecerles a nuestros patrocinadores, que son empresas de colegas y asociaciones de estados, ya que gracias a estos está haciendo posible este evento. Y bueno, a continuación vamos a presentar algunos de los videos de lo que están haciendo nuestros patrocinadores. Muchas gracias. El Sindicato Autónomo de Trabajadores y Productores del Campo y el Mar surge como una iniciativa de respaldar a los trabajadores y productores del campo y el mar en Veracruz, a lograr mejorar su entorno de vida y de trabajo, ejercer y promover en ellos el derecho a tener una seguridad social que los proteja de diversas arbitrariedades en su ámbito laboral y que a la vez ponen en riesgo su estabilidad económica, su salud y la de sus familias. De igual manera, coadyuva en los diversos ámbitos para el desarrollo y la mejora de sus sistemas de producción, ya sea agrícola, agropecuaria o pesquera. Sus servicios incluyen la atención de apoyo al campo mediante el subsidio de insumos agrícolas como fertilizantes y herbicidas, y el respaldo al sector primario con equipos y herramientas a costos de fábrica. Acércate con el Sindicato Autónomo de Trabajadores y Productores del Campo y el Mar. Realiza tus prácticas profesionales o servicio social con nosotros. Raxa, somos una empresa 100% mexicana ubicada en la costa de Oaxaca, dedicada a la fabricación y venta de artículos del sector agrícola y de la construcción. Contamos con presencia comercial al sur del país y más de 15 años en el mercado. Estamos en búsqueda de nuevos talentos para hacer equipo con nuestro personal calificado y así fortalecer el conocimiento. Contamos con diferentes áreas en las que podrás desempeñar labores afines a tu perfil profesional. Comunícate con nosotros para mayor información. Tenis Mager, empresa 100% mexicana,
que busca dejar en claro que calidad mexicana es sinónimo de bien hecho. La misión del Centro Regional Universitario Centro Norte es impartir educación a nivel de propedéutico, licenciatura y posgrado vinculada a la investigación, extensión y difusión de la cultura, para formar profesionales con pensamiento crítico nacionalista, democrático y humanístico. Oferta programas docentes a través de distintas modalidades de educación y capacitación en colaboración con otras instituciones de enseñanza. Realiza investigación interdisciplinaria que permite entender los problemas de la sociedad y propone soluciones, mediante asesorías y consultoría para el desarrollo rural integral regional.